evaluación, justamente entran a nivel comercial los llamados modelos de análisis de fallas o las metodologías. Normalmente el acrónimo más común que se consigue es RCA o RCFA, que es Root Cause Analysis o Root Cause Failure Analysis. Son términos más o menos similares, porque básicamente lo que proponen estas metodologías es que las organizaciones tengan un procedimiento ordenado que les permita abordar una falla y analizarla bajo un procedimiento. Eso es básicamente lo que se propone en esta etapa. Y la idea sobre todo también es que las empresas, que entonces ya comienzan a tratar de mejorar este proceso, lo hagan de forma ordenada y sobre todo que las empresas al final tengan una única metodología de análisis de falla estandarizada y procedimentada. Porque eso es otro error muy común. A veces las empresas están conviviendo, sí, están haciendo análisis de fallas, sí, pero entonces cada quien hace el análisis de fallas como mejor les parece. Entonces tienen como una especie de combinación, algunos son buenos métodos, otros son muy buenos, pero cuando se quiere formar grupos multidisciplinarios no lo puede hacer porque cada quien tiene una visión distinta de cómo analizar una falla. Entonces, en este punto, la idea justamente es entender, bueno, que la empresa debe inicialmente tener un proceso ordenado de análisis de falla. Aquí hemos tomado un concepto muy sencillo de lo que es un proceso de análisis causa-efecto. Esto lo hemos tomado de unos autores de un par de autores que se llaman Charles y Bob Platino. Ellos tienen un libro que se llama The Improving the Performance of the Bottom Line, como mejorando la línea base de las empresas. Y ellos tienen, bueno, ellos fueron los que desarrollaron un método que se llama el RCA de PROA. Y en su librito, pues ellos escriben algo muy sencillo. Los procesos de análisis causa-raíz son métodos que se utilizan para identificar las causas originarias de los problemas que están generando, bueno, cierta recurrencia y por supuesto generan un impacto importante en el proceso. Entonces, en términos muy sencillos, los procesos de análisis causa-raíz no son más que herramientas que nos permiten de forma ordenada conseguir o tratar de conseguir el origen de la falla. Eso es lo que buscan todas las metodologías de análisis causa-raíz. ¿Cuáles son normalmente, en términos generales, los beneficios que normalmente obtenemos con la aplicación de estas técnicas? Primero, sobre todo el enfoque de la falla repetitiva. Ese es como un nicho clásico para los métodos de análisis causa-raíz. En esas fallas que son un dolor de cabeza continuo, bueno, es ideal introducir este tipo de herramientas, porque te hace pensar y analizar, bueno, ¿por qué estos eventos están reincidiendo continuamente? Otra área interesante, donde también estos métodos se han hecho muy fuertes en estos últimos años, es en el llamado análisis de los errores humanos. Todas estas metodologías que hoy en día se están utilizando con respecto a las metodologías de análisis causa-raíz, en alguna parte de su procedimiento siempre involucran el proceso de análisis de errores humanos, ya sea de forma superficial o con un cierto nivel de profundidad. ¿Pero por qué? Porque todos estos autores se han dado cuenta que una de las causas más comunes en cualquier sector industrial de que aparezca una avería o una falla, ¿cuál es? El error humano. Entonces, claro, tú no puedes tapar eso con un dedo, tú tienes que analizarlo y tienes que identificar, bueno, hay errores humanos, sí, pero ahora lo importante es la forma como tú manejas el error humano dentro de los análisis de causa-raíz. Porque entonces ya a veces sí cometemos ciertas equivocaciones. Utilizamos estas metodologías de análisis de causa-raíz para conseguir el error humano, pero peor, para buscar un culpable. Entonces convertimos las técnicas de análisis de falla en ¿qué? En una especie de cacería de brujas. Ponemos ahí el cadalso para ver a quién le cortamos la cabeza. Y entonces, por supuesto, si nosotros comenzamos a enviar ese mensaje aplicando esta metodología, arrancamos mal. Porque entonces nadie va a querer participar en una investigación de análisis de fallas. Porque la gente dice, no, en esos análisis lo que están es consiguiendo culpables, y claro, y nadie quiere aparecer en la fotografía final. Entonces se genera más bien un rechazo contra la metodología. Entonces cuando las organizaciones introducen estos métodos, como estos métodos van a conseguir errores humanos, ahora la pregunta a responder es, ¿y cómo administramos el error humano? La intención de esta metodología con respecto al error humano es que estos métodos parten de la premisa
de que la persona que se está equivocando, el operario, el técnico, no lo está haciendo adrede, lo está haciendo de forma involuntaria. Y al hacerlo de forma involuntaria, bueno, uno puede identificar, sobre todo, los factores externos, los factores ergonómicos que inducen a que esa persona se equivoque. Y entonces uno puede generar controles alrededor. Y el control no es despedir a la persona. Porque entonces si tomamos, esa es como la ruta rápida, es la solución rápida. Si agarras al mecánico que se equivocó y lo despediste, y pones al nuevo mecánico, y no analizaste el por qué se equivocó, y de repente el mecánico que viene con los mismos vicios, con las mismas deficiencias, porque se ha formado del mismo escenario, bueno, pues ¿cuál es la probabilidad de que él se equivoque? Es la misma, es más alta todavía. ¿Por qué? Porque no estamos aprendiendo de lo que está haciendo mal el mecánico anterior. Entonces no tenemos lecciones aprendidas de ese error y entonces este la sigue replicando. Entonces el método de análisis, los métodos de análisis causa-raíz, lo que proponen en esta etapa, bueno, ¿se van a conseguir errores humanos? Sí. Pero ¿cómo los vamos a tratar? Bueno, hay que analizarlo. Y siempre partiendo, insisto, de la premisa de que, bueno, estas metodologías asumen de que la persona no se esté equivocando adrede. Porque esa equivocación adrede tiene una tipificación dentro de estas metodologías. ¿Eso qué va a hacer? Un acto de sabotaje. Y claro, ya allí, por supuesto, estas metodologías, ¿qué hacen? Ahí sí tienes que ir contra la persona. Claro, ahí no puedes, porque eso se convierte en un peligro para la organización. Pero ya se ha identificado que lamentablemente es una persona que está saboteando el proceso. Entonces, bueno, eso es un aspecto interesante porque la metodología de análisis entonces cubren esa parte y también introducen otro concepto que es los errores, pero de las deficiencias organizacionales. Y ese es interesante, ¿por qué? Porque a veces nos hemos acostumbrado a pensar que el único que se equivoca es ¿quién? El técnico, el operario, el mecánico, y resulta que no. Los gerentes se pueden equivocar. Los que están tomando decisiones administrativas se pueden equivocar. Entonces aquí entran las latentes, que es el concepto que maneja el método, que son errores cometidos ¿por quién? Por la gerencia, por la administración. Entonces estos métodos lo interesante es que te cubren todos los aspectos. Tú puedes entonces detectar fallas técnicas con soluciones técnicas. Puedes detectar fallas en nuestros operarios, en nuestros mecánicos, que son errores humanos, pero puedes detectar fallas también en la gerencia. Y entonces puedes al final generar acciones a todos los niveles, porque esa es la intención, que tú generes acciones en todos los niveles donde estás consiguiendo las posibles causas. Y ya a nivel metodológico, estas 4 cajitas que aparecen acá, representadas con un flujograma, prácticamente estos son las 4 grandes etapas por las cuales tienes que pasar cualquier método de análisis causa-raíz. Todas las metodologías de análisis causa-raíz, bueno, se pueden resumir en estos 4 procedimientos. Primero, tiene que haber un proceso que te permita definir el problema, establecer el volumen de control, establecer el área de afectación y buscar las evidencias. Entonces, ese es como el punto de partida. ¿Cómo definimos el problema que queremos atacar? Una vez que hemos definido el problema y lo hemos priorizado, porque ese problema no va a tener que poder competir contra otros, ya pasamos específicamente al proceso de análisis. Justamente en la segunda cajita, aquí es donde hoy en día a nivel comercial, ¿qué conseguimos? Bueno, infinidades de herramientas comerciales. Usted coloca por ahí en internet RCA y bueno, no le van a sobrar los dedos para ver los métodos comerciales que existen y que van a seguir existiendo y que han ido simplemente evolucionando. Porque esto no es que es nada nuevo. Bueno, ustedes por ahí deben conocer, en los años 80, sobre todo, se hizo muy fuerte los métodos del área de calidad. ¿Por quiénes salieron allí? Métodos básicos, que si el Chicago, que si el Pareto, que si la espina de pescado, el Warif, el Cico, ¿por qué? Es un método, así que es un método muy básico, con eso prácticamente no vas a resolver una falla, pero es como el punto de inicio. Esos fueron como los primeros métodos, pero luego vino como una segunda oleada de métodos, ya sobre todo también lo que le dio mucho impulso a esto ya fue el área de seguridad y ambiente, pero sobre todo porque en los años 90, bueno, comenzaron a aparecer, por ejemplo, eventos catastróficos, explosiones, y bueno, normalmente detrás de un evento catastrófico que hay, un análisis de causa-raíz, hay que hacer lo que se llama una investigación, pero en realidad esa investigación forma parte de un análisis de causa para tener lecciones aprendidas. La industria aeronáutica le dio mucha fortaleza
lamentablemente los accidentes aéreos pues, generan pérdida de vidas humanas. Entonces, bueno, eso está muy regulado. Siempre detrás de un accidente aéreo tiene que haber una investigación muy detallada. ¿Y eso qué es? Es un análisis de causa. Entonces, claro, esas metodologías, algunos autores las fueron como redactando y las hicieron un poco más comerciales. Entonces, bueno, hoy en día hay distintos métodos. Yo siempre menciono algunos métodos, por ejemplo, como el PROA, el Taproot, que son métodos comerciales, el Apollo, el Fulbright, el Timeline, que todos ellos, en realidad lo que son procedimientos que por distintos caminos te conducen a lo mismo, que es tratar de conseguir la causa. Entonces aquí, bueno, ese a veces es un problema que tiene la empresa, que tiene que o seleccionar un método comercial y va a tener que poner a competir distintas metodologías, o otra ruta, ¿cuál es? Que tú conozcas las distintas metodologías y tú desarrolles tu propio método para tu empresa, que eso es válido también. Claro, eso no le va a gustar a los vendedores de metodología, pero bueno, muchas veces usted, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos nuestra metodología, en realidad nosotros recibimos información del método Apollo, del método Fulbright, del método Timelines y del método PROA. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Tomar lo mejor de cada método y construir un híbrido. Y ese híbrido fue el que nosotros desarrollamos. Entonces, en realidad, nuestro método es un método que mezcla lo mejor de esas metodologías y, bueno, y tiene un procedimiento propio. Pero eso mismo que hicimos nosotros lo puede hacer cualquiera. Porque simplemente tiene que ponerse a leer, ver lo que hace cada método y luego, bueno, que sí. O, si no quiere complicarse, bueno, se va con un método comercial. Y igual, dentro de los métodos comerciales, usted los puede poner a competir para ver cuál es el que más se adapta supuestamente a su tipo de instalación. Esa es la fase 2, que es ya el proceso de análisis. Pero de aquí, ¿qué sale? Del análisis normalmente sale la causa identificada. Y esa causa se toma y en la etapa 3, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que definir ahora una solución. Proponer una recomendación. Y bueno, allí normalmente pues hay distintas alternativas. Muchas soluciones pueden ser técnicas, ingeniería, rediseño. Muchas soluciones pueden ser simplemente adiestramiento, cambio de procedimiento. ¿Por qué? Porque son básicamente errores humanos. Muchas decisiones de mejora son la parte administrativa, que no se están haciendo bien las cosas, que no se están administrando bien los recursos. Y lo más importante ahora, después que se han definido las soluciones, es cerrar el círculo. ¿Y cerrar el círculo qué es? Implantar las recomendaciones y hacerle seguimiento a las recomendaciones y auditar la efectividad real de las recomendaciones. Que eso muchas veces no es de inmediato. Eso tienes que esperar un cierto tiempo. E insisto mucho en esta última etapa, ¿por qué? Porque muchas empresas invierten una cantidad de dinero y tiempo en, por ejemplo, en seleccionar el método, en comprar, por ejemplo, la asesoría para formarse en el método de análisis causa raíz, forman a su personal, forman a sus facilitadores, lo comienzan a implantar, se forman las reuniones de trabajo, se hacen las investigaciones, se genera, por ejemplo, si estamos utilizando el árbol de falla, bueno, el árbol de falla es completo, se determina la causa, se generan acciones en papel y hasta ahí llega el causa raíz, hasta un informe técnico. El informe técnico se presenta y allí, bueno, ahí se cierra el proceso. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? No hemos hecho absolutamente nada. Sí, hemos hecho una investigación, ¿es cierto? Tenemos un informe muy bonito. ¿Tenemos resuelto el problema? No. Porque el problema no se resuelve con un informe, el problema se resuelve con la ejecución de las acciones que supuestamente están contenidas en ese informe. Y muchas empresas, lamentablemente, se convierten entonces en ¿qué? En aplicadoras de RCA teóricas, nada más. Eso, lamentablemente, entonces a veces comienza a generarle como mala fama al método. No, que el RCA es malo, los métodos de RCA no sirven, pero no, el método no es malo. El método te lo dice, usted tiene que cerrar el ciclo. Cerrar el ciclo es generar la acción, y eso no es culpa del método. Eso normalmente es el dueño del activo, el que decide si aplica o no aplica la recomendación. Entonces, sobre todo, si la empresa donde ustedes se encuentran, pues por supuesto, decide utilizar este tipo de herramientas, bueno, eso hay que colocarlo como una potencial barrera y explicar a la gerencia, mira, si vamos a explicar este método para cerrar completo el círculo, tenemos que forzar la barra para que se ejecuten las acciones. Si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Es más, si usted selecciona el método, lo implanta, forma los grupos, hace los análisis y llega a esta fase y no da el salto a la fase final, el método RCA que se termina convirtiendo en esa empresa.
Y aparte de eso, en un gasto. Puro gasto. Porque para llegar allí, ¿qué tuvo que hacer usted? Tuvo que reunir, tuvo que meter gente, tuvo que hacer reuniones, tuvo que, bueno, meter hora hombre, tuvo que dar gastos también. Y entonces al final, ¿cuál fue el resultado de eso? Un informe. Entonces, en ese año, en el presupuesto, bueno, hay un gasto que no se está capitalizando con mejora. Entonces, eso es mucho peor, porque entonces, lamentablemente, se comienza a ver la técnica de análisis causa-raíz como una herramienta que solo genera gastos dentro del proceso. En el caso particular de nosotros, bueno, nosotros aquí hacemos como un pequeño resumen, esta es como el resumen de la metodología que nosotros recomendamos. Nuestra metodología tiene una serie de etapas. La primera parte tiene que ver con la definición del evento, el problema y la priorización. ¿Sí? ¿Por qué se habla de la priorización ahora al inicio del proceso de análisis causa-raíz? Porque la idea es que cuando una empresa quiere abordar un proceso de análisis de causas, la primera pregunta que tenemos que respondernos es ¿a qué le vamos a hacer análisis causa-raíz? Y erróneamente muchas empresas no tienen definido ese procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo evento de fallo quieren hacerle análisis de causa. Y eso es un error conceptual. ¿Por qué? Porque tú no tienes ni la gente, ni el recurso, ni el tiempo tampoco. Porque acuérdense ahora que estas metodologías van a competir ¿contra qué? Contra el día a día. ¿Por qué? Porque usted tiene que seguir operando, usted tiene que seguir manteniendo, usted tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer en el día a día. Pero en paralelo, usted va a tener que abrir espacios de tiempo ¿para qué? Para hacer reuniones de análisis de fallos. Entonces imagínense ustedes ahora que tienen, por ejemplo, una nómina reducida, tienen una planta, por ejemplo, que está fallando continuamente, y entonces ahora quieren hacer el análisis causa-raíz a todos los tipos de fallas que aparecen en la planta. Eso no lo vas a hacer. Y eso, por supuesto, eso es impráctico. Entonces, por eso es que aparece aquí en esta primera parte la priorización. Usted tiene que poner a competir los problemas. Tiene que haber un criterio. Por ejemplo, la matriz de electricidad que veíamos el día de ayer. Tú la puedes aplicar aquí también, solo que aquí la matriz de electricidad que veíamos ayer la veíamos más que todo a nivel de equipo. Aquí ya estamos poniendo a competir un problema contra otro problema. Y bueno, se puede utilizar el mismo modelo de riesgo. Entonces, como que tú tengas una matriz de problemas, por ejemplo. Y entonces, bueno, tú generas un detonador que cada mes se evalúan todos los problemas en la planta, se meten en la matriz y los que queden en la zona de alta criticidad son los que pasan a la fase de análisis. O puedes meter un indicador como el CIF. El CIF lo puedes convertir en un detonador. Que cada 2 meses se calcula el CIF de todos los eventos de falla de la planta y lo que genera el 80% de la pérdida se hace un causa-raíz. Ese es más interesante porque se calcula el CIF. Esa es la promesa de valor directamente. Mira, el CIF de estos 2 meses en esta planta, estos 3 equipos me han generado una pérdida de $2 billones. Ahí no sería dólares por año, sino dólares por trimestre, por ejemplo. Entonces, claro, usted agarra ahora el análisis causa-raíz y usted tiene la promesa de valor. Bueno, ¿cuánto de aquí voy a lograr mejorar? La matriz es más cualitativa, porque tú lo vas a ver, bueno, está en la zona roja. Yo voy a tratar de moverlo hacia la zona de medio de baja electricidad. Pero ambos criterios se pueden utilizar. Entonces, en la primera parte del método se propone la priorización, ya luego, bueno, el problema se comienza a descomponer. El evento inicial es como el qué, es la pregunta guía. Luego el qué se descompone en lo que se conoce como los modos de fallo. Ahí, bueno, se comienza a abrir el árbol, ahí se aprueban o descartan algunos. Luego los modos de fallo viene la parte normalmente neurálica, la hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis que provocaron el modo de fallo? Normalmente la palabra guía es el porqué. Y normalmente en la parte de la hipótesis es donde el árbol se abre. Porque las hipótesis pueden venir de cualquier lado. Una hipótesis puede venir de mantenimiento, de operaciones, de procesos, de diseño. Y ahí se puede meter todo. Pueden haber hipótesis, por ejemplo, de mala instalación, de mala ejecución, de mala operación, de mala fabricación, de selección inadecuada del material. Bueno, y pare de contar, yo simplemente estoy citando algunas. Entonces, sobre todo en esa parte de la hipótesis es donde esto se tiende a abrir. Pero no solo es que se tiende a abrir, sino bueno, luego viene la parte más complicada. Toda hipótesis que se plantea allí tiene que ser comprobada. Y aquí se utiliza el término de ¿qué? De hechos. Buscar hechos para comprobar la hipótesis. Y ahí es donde se complican los análisis de fallas. Claro. Hay análisis de fallas que generan hipótesis muy básicas, que son fáciles de validar, pero hay análisis de fallas que generan hipótesis complicadísimas,
que sale hasta fuera del alcance del grupo de trabajo. Por ejemplo, una hipótesis que tenga que ver con materiales, con corrosión. De repente tú tienes que enviar un material a un laboratorio. Claro, y ahí esa hipótesis no la validas tú, la valida un tercero. Como hay otras hipótesis más sencillas que las valida el propio grupo. Pero bueno, esa es una diversidad, dependiendo de la complejidad del análisis. Y después entonces que se validan todas las hipótesis validadas pasan a la parte final, que es la definición de causa. Y este método habla de tres tipos de causas, bueno, que si las causas físicas, humanas y latentes, y después que se definen esas causas, se emiten recomendaciones, se genera un plan de acción, se implanta y se mide la efectividad de las recomendaciones. Entonces, ese es más o menos el resumen del planteamiento del modelo que nosotros recomendamos. Y aquí ya es como que se explica un poco el paso a paso, ya más detallado, priorizar los problemas, analizar los síntomas, definir los posibles modos de fallo. Esta parte que está aquí en esta cajita entrecortada son básicamente como las etapas más contundentes o más importantes de la metodología, que si la hipótesis, probar las hipótesis, identificar las causas. Bueno, un porcentaje muy alto del éxito de un análisis causa-raíz depende justamente de la definición y validación de las hipótesis. Y la parte final, bueno, se toman ya las hipótesis validadas con sus causas, se evalúan controles, se diseñan las posibles soluciones, se implantan y, como les comentaba, se verifica la efectividad de la solución. Y lo más importante, hay un término que aparece aquí al final, que es como la clave del éxito de un proceso de causa-raíz. Validación por hechos. En la medida que ustedes sean capaces de validar en la investigación de análisis causa-raíz con hechos reales, el porcentaje de éxito de una universidad es muy grande. ¿Qué es un hecho real? Es sustituir el yo creo, me parece, puede ser, es probable. Que eso es válido al inicio. Toda investigación de análisis causa-raíz al inicio parte de ¿qué? De una hipótesis que es una suposición. Un supuesto, no, que yo creo que el rodamiento se dañó porque fue mal instalado. Esa es la connotación de decir mal instalado. ¿Mal instalado qué es? Un posible error humano. Realmente, al final, casi todas terminan en Sí, es un alto porcentaje. Entonces, pero lo que quiero que entiendan es lo que hay detrás de esa afirmación. Una hipótesis basada en un mal montaje. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, ahora alguien tiene que ir a dónde. Para yo validar que en realidad ese mecánico se equivocó, yo tengo que ir al sitio, fíjense, yo tengo mi taller, por ejemplo. Entonces, en el taller, ¿qué voy a verificar primero? Bueno, primero voy a verificar las condiciones del taller. Orden, limpieza, herramientas. Voy a verificar la cualificación del técnico, el nivel de adiestramiento. Voy a verificar el procedimiento si existe o no existe. Y voy a ver en sitio, tengo que ir a ver en sitio cómo se hace esa instalación, esa reparación. Y ahí que estoy recogiendo hechos que me van a permitir validar la hipótesis. Después que yo recojo todos esos hechos, los analizo y ¿qué hace el grupo de análisis de fallo? Bueno, tiene que tomar una decisión. Van a haber hechos que te permiten validar la hipótesis del error humano. Sí, allí es cierto, nuestro técnico lamentablemente se está equivocando por esto, por esto y por esto. Pueden ser los hechos, pero puede ocurrir lo otro. No. En esa actividad específica, el error de montaje es incorrecto. ¿Por qué? Porque fuimos al taller y conseguimos estos hechos. Entonces, bueno, ya ve, fuiste a ese taller, bueno, que tiene todo ordenado, limpio, un procedimiento para todo, mecánicos altamente cualificados. Entonces, lo que estás consiguiendo es evidencia de que no hubo un error humano. Claro, entonces, por supuesto, esa hipótesis se va a descartar y en el otro escenario la hipótesis se va a probar. Pero esa parte que yo he tratado de resumir aquí, esa es la parte más complicada de un causa-raíz. ¿Por qué? Porque van a haber hipótesis que son fáciles. A pesar de que haya que hacer cierto trabajo, son fáciles de validar. Pero hay otras que son complicadas. Y es más, hay hipótesis que no vamos a poder conseguir hechos tangibles porque se destruyen. Por ejemplo, en un sector industrial que tiene un problema de corrosión con un material y el material justamente la corrosión la destruyó, lo acabó, desapareció. Y entonces, claro, se está generando un supuesto de hipótesis basado en una corrosión, pero la única manera de saber a ciencia cierta es que tú agarras un pedazo de ese material y lo llevas a un laboratorio y el material no existe. Se deterioró completamente y no quedó ni siquiera un rastro, un pedazo para poder mandar a hacer un ensayo. Claro, ahí queda una hipótesis que se valida en qué. Ya no la puedes validar con hechos reales, sino ahora tienes que validar con qué. Con hechos, pero basados en experiencia. Entonces vas a tener que buscarte un par de expertos
que con la información que tiene, que básicamente información digamos, no basada en materiales, ellos tienen que tomar un juicio de opinión. Eso puede ocurrir. Pero claro, ese tipo de hipótesis hay que colocarles como un asterisco. Y cuando se presentan los resultados, decir, mira, de todas estas hipótesis hubo una de ellas que no se pudo validar por hecho real. Está basada solo por juicio de opinión de expertos. Claro, y estás admitiendo la gerencia, que una solución por ahí de repente no va a ser la más eficiente porque no pudimos corroborarla con hechos reales. Entonces, esa es la clave del proceso de RCA para garantizar el éxito de esta. Y esto es para todos los métodos, porque en realidad todos los métodos de análisis causa-raíz tienen ese concepto de validación de hechos. Y aquí aparecen como dos conceptos que siempre nosotros, bueno, los sacamos aparte, el concepto de la hipótesis para esta metodología. Pues la hipótesis no es más que la lista de posibles mecanismos que provocan el evento de fallo. Al ser verificada una hipótesis, esta normalmente se convierte en lo que se llama una causa de raíz física. Sigo insistiendo, dentro de esta metodología en particular, bueno, esta es la columna vertebral. En la medida que el grupo de análisis de fallas logre validar, bueno, primero logre generar hipótesis y validarlas de forma correcta, el porcentaje de éxito al final es muy alto. Pero en la misma proporción, si el grupo de análisis de fallas no genera hipótesis consistente y por supuesto tampoco las valida, pues el porcentaje de generar soluciones falsas es muy grande. Entonces ahí vamos a hacer más bien ineficiente el proceso de análisis de causa-raíz. Y otro término interesante para esta metodología, en particular, ella habla de los tres tipos de causas. Ella propone lo que se llama, lo que denomina la causa-raíz física, la causa-raíz humana y la causa-raíz latente. La física tiene que ver básicamente con componentes tangibles, materiales, daños específicos a equipos, a piezas, a partes. Muchas de las causas asociadas a causa física son las que muchas veces al final terminan incidiendo en ¿qué? Por ejemplo, en reingeniería, en rediseño. Algunas veces las mejoras pueden venir dadas por un plan de mantenimiento, pero sobre todo, más que todo, rediseño y reingeniería son las que le apuntan a la raíz física. Las humanas son las que les comentamos anteriormente. ¿Cuál es la causa de raíz humana? Esta es la que le pega directamente a quién, a los técnicos, al operario, al mecánico, al que está interactuando directamente con el equipo. Operaciones, mantenimiento. Entonces allí, bueno, tiene que ver mucho con eso, con la experticia de los técnicos, con la cualificación, con el adiestramiento. Y la raíz latente, en realidad, la raíz latente es una falla humana también, pero asociada a quién? A la gerencia, a la dirección, a la administración. Porque entonces resulta que no solo los técnicos se equivocan, el gerente se puede equivocar, el administrador se puede equivocar. Entonces, esta metodología, desde ese punto de vista, es muy interesante porque abre el abanico de opciones para todos. No te restringe, porque a veces hemos pensado, no, pero los que se pueden equivocar son los que están al lado del equipo, de la máquina. No, no. Por una mala decisión administrativa, podemos estar induciendo en una falla en un técnico. Por ejemplo, que tiene un componente físico que se viene dañando. Y cuando se hace la investigación, se identifica que el daño del componente es por un mal montaje. Claro, ya identificaste. Fuiste al taller y nos dimos cuenta. Este mecánico está instalando mal ese sello, por ejemplo. Pero sigue haciendo la investigación. Y entonces cuando te comienzas a preguntar, ajá, ¿y dónde está el procedimiento? No existe. ¿Cuántos mecánicos hacen esto? 6 mecánicos. Entonces tú haces una prueba. Pones a cada mecánico a instalar el sello y bueno, y cada quien lo hace como mejor le parece. Y entonces luego, ajá, ¿y las herramientas? No, pues cada quien utiliza las herramientas que mejor le parece. Y luego, no hay un paso a paso definido, herramientas, por ejemplo, están en mal estado, y luego el ambiente de trabajo. El ambiente donde se hace el montaje de ese sello, bueno, en condiciones totalmente insalubres, condiciones de desorden completo, y luego entonces te metes con la cualificación. Entonces, ¿de dónde viene usted? No, bueno, yo vengo de tal instituto. Ay, ¿cómo he aprendido aquí a montar sellos? No, pues viendo. A mí me pusieron al lado este mecánico que tiene 2 años más que yo, y bueno, me dijeron, usted vea cómo lo instala, y yo soy mecánico y tuve que aprender viendo y básicamente por ensayo y error. Entonces, claro, él está copiando probablemente los mismos errores, imagínense, si está al lado del mecánico que tiene errores de montaje también, porque él tampoco tiene el procedimiento. Entonces puede estar heredando son ineficiencias de ese otro mecánico. Entonces, todo ese cúmulo de errores genera que ese mecánico se equivoque. Pero todo eso, ¿qué es? Eso es una causa latente. ¿Y por qué una causa latente? ¿Quién tiene que prever eso? Eso no lo tiene que prever
el técnico, esa es la gerencia. Claro, la gerencia entonces no ha visualizado que hay una falta de procedimiento, que falta de adiestramiento, falta de cualificación, y eso le toca ¿a quién? A la gerencia. Entonces ahí hay una combinación. Para tú poder resolver ese problema, tienes primero que administrativamente generar los procesos, mejorar esos procesos, readiestrar al técnico para luego evitar la falla en el montaje. Entonces, esa parte del concepto de causa raíz latente es interesante por eso, porque también pone a la gerencia a que forme parte. Es decir, la gerencia puede ser parte de la solución, pero también inicialmente puede ser parte del problema. Y si tenemos entonces una gerencia que no está normalmente acostumbrada a que ellos sean criticados, porque eso ocurre también. No, aquí nosotros no cometemos errores, nosotros somos los dioses del Olimpo. Los que se equivocan son los que están allá abajo. No, tú eres un ser humano, así como un técnico, tú también te puedes equivocar. Entonces, visto desde ese punto de vista, algunas organizaciones ven esta metodología muy interesante. ¿Por qué? Porque lo ven como un reto para la gerencia también. Dicen, oye, aquí también yo puedo identificar problemas a nivel gerencial. Entonces, al final, la idea del método es que termina generando soluciones para todos, a nivel gerencial, a nivel de los técnicos, a nivel de acciones directas sobre el equipo. Porque normalmente no es una única solución, tú puedes conseguir varias soluciones para una misma causa. Y finalmente, después que logramos de definir tanto esa hipótesis, validarla y establecer las causas, bueno, caemos a la parte final, lo que les comentaba yo hace rato, que es la definición de las recomendaciones. Y bueno, aquí esta metodología tiene un programa bastante sencillo. En primer lugar, una causa puede ser eliminada por distintas rutas. Digamos, normalmente no hay una solución única. Entonces lo que es importante aquí ahora es poner a competir las soluciones y determinar cuál es la mejor solución. Esto es lo que algunos autores han llamado el método de análisis costo-riesgo-beneficio. Entonces, bueno, que tienes que hacer un rediseño, sales a la calle y consigues 3 fabricantes que te pueden ofertar 3 rediseños para ese componente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pedir cotización, vamos a pedir información técnica y los vamos a poner a competir. Y de ahí debe generarse una solución que no solo me ayude a mejorar la confiabilidad, sino que me aporte valor económico. Rentabilidad, porque tengo que buscar que la solución le pegue a los dos lados, a la parte técnica y a la parte económica. Después que hemos logrado conseguir esa relación costo-beneficio de la mejor solución, bueno, viene otro proceso que es interesante. Ahora tienes que convencer, no al grupo de análisis de fallas, porque el grupo de análisis de fallas debe estar convencido. ¿A quién debes convencer ahora? A la gerencia de que esa solución es la mejor. Entonces, normalmente ahí tienes que ir tienes que ir a mostrar los hallazgos a la gerencia, a los que van a aprobar los recursos. Y tiene que a ellos, bueno, que explicarle los hallazgos encontrados y explicarle la solución que usted está recomendando y estimarle el beneficio. Porque la gerencia, para que te apruebe los recursos, no le va a interesar tanto que le cuenten el árbol de fallas, porque a veces los que hacen análisis causales cometen el error. Mira la reunión gerencial con el análisis de fallas, con las hipótesis. Entonces, en una reunión, el gerente tiene solo 20 minutos y lo aburren allí mostrándole la hipótesis, la corrosión. No, el gerente dice, no, amigo, dígame cómo soluciona usted este problema y cuál es el beneficio que yo voy a obtener para darle esos $300,000 que me está pidiendo para ese proyecto de mejora. Entonces, perdemos 80% de la reunión explicando el problema, la hipótesis, y nos quedamos con 5 minutos para hablarle de la posible solución. No, al revés. Usted tiene que dedicarle 80% de esa reunión final a explicarle a la gerencia el beneficio. Porque esa gerencia, bueno, se supone que usted tuvo meses trabajando en la investigación, ustedes son los expertos en la investigación. Al gerente no le interesa saber en ese momento cómo llegó usted ese hallazgo, porque acuérdense que el gerente en ese momento tiene una función administrativa. El rol de él no es técnico, el rol de él es garantizar que ese recurso se ejecute. Y el grupo de análisis es un grupo técnico. Bueno, ellos tienen que garantizar que ese análisis se hizo bien. Entonces, en esa parte final, pues la idea es que todo el grupo de trabajo vaya convencido. Puede haber alguna resistencia algunas veces de las soluciones que se están proponiendo, ¿no? Que vienes haciendo las cosas de una manera en los últimos 10 años y ahora, por ejemplo, el causa de raíz determina que el procedimiento hay que cambiarlo. Entonces, tú tienes que explicarle a las personas por qué hay que cambiar el procedimiento, que no se sienta como una imposición, porque si no vas a tener también entonces como rechazo a la solución. Entonces es tratar de convencer a todos el por qué se debe hacer esto, se valida con el grupo, se diseña un plan de acción y sin plan. Y
como les comentaba hace rato, muchas veces la medición de esto no es de inmediato. A veces tienes que esperar un par de meses, 6 meses para ver el cambio. Entonces, muchas veces también tienes que explicar a la gerencia que el beneficio real no lo vamos a poder contemplar, o perdón, no lo vamos a poder medir de hoy para mañana. Sino que va a tener que esperar un poco para que se asiente la solución y luego podamos mostrar el beneficio real. Entonces, esto es un poco la parte final, justamente, del procedimiento de análisis de causa. Por ejemplo, en la organización donde yo trabajo, no solamente análisis de causa hace mantenimiento, ¿no? Sino también calidad, que es Claro. lógico de ellos. Pero lo que yo he visto es que ellos tienen aproximadamente, deberán tener, pues, si me temor a equivocarme, más de 1000 acciones correctivas ahí. Y las sueltan así para, por ejemplo, ya, si el culpable de mantenimiento, una lista con todo lo de mantenimiento, y te sueltan después de un año, y después de un año quiere que les planteen la solución. Claro. Sí, pero fíjate, aquí es bueno que hayas hecho ese cuestionamiento, porque una de las premisas del proceso de análisis causa-raíz, la forma como se visualiza hoy en día, es que estos análisis tienen que ser desarrollados por equipos multidisciplinarios. Y eso es muy difícil, Claro. juntar al equipo. Y lo otro, no cometer el error de arrancar los análisis de falla que cometen muchas empresas, de solo hacer análisis de falla, por ejemplo, para mantenimiento, por gente de mantenimiento, con solo problemas de mantenimiento. No, eso es un error, ¿por qué? Porque si entonces tú solo reúnes, por ejemplo, una falla específica de un componente que se está deteriorando en un equipo X. Entonces solo convocas, por ejemplo, como el componente es mecánico, por citar un ejemplo, traes al mecánico. Y con él montas la investigación, supuestamente. Bueno, entonces sí, haces tu análisis, montas tu árbol, montas las hipótesis, pero ¿qué va a ocurrir allí? ¿Qué hipótesis salen allí? Hipótesis del lado mecánico, porque ese es tu especialista nada más. Y entonces supongamos que al final del árbol, lo que tú consigues es, por ejemplo, ¿no? que tenemos que montar un plan de mantenimiento adicional, porque esa es la especialidad de los que están trabajando allí. Y entonces 3 meses después montas el nuevo plan y la falla vuelve a pasar, y la falla vuelve a aparecer. Claro, cuando tú te pones a analizar, resulta que las personas que tú convocaste, como fueron solo del área mecánica, ellos no son capaces de visualizar hipótesis que pueden venir de dónde, de la operación, del proceso, de la calidad, porque esa gente no participó. Entonces tú lo que hiciste fue cerrar el volumen de control y no tienes la visión completa de dónde puede venir el problema. Entonces esa hipótesis que tú planteaste no fue la correcta. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Bueno, la intención es que cuando tú montas una investigación, por eso se habla de los equipos multidisciplinarios. Tú necesitas un equipo multidisciplinario, es decir, alrededor de la falla, yo lo que establezco es la pérdida de la función, más que la pérdida del componente. Y sobre la pérdida de la función, entonces yo me voy a preguntar, pues yo necesito aquí tener a alguien de proceso, ¿pero por qué? Porque la función que se está perdiendo, bueno, ahí manejan variables como presión, temperatura, caudal, un fluido medio complicado, necesito tener las operaciones. Esto falla, además que me hizo perder la función, resulta que afecta la calidad de un producto. Entonces, ¿qué tengo que traer? Al tipo de calidad. No, pero también esta falla me genera un potencial problema ambiental. Tengo que tener el tipo de seguridad. Sí, tengo que tener a todos los afectados. Y claro, cuando genera la discusión, entonces ya la hipótesis no es nada más la del mecánico. Probablemente lo que estás viendo al final, que repercute en el mecánico, es la consecuencia a toda la desviación o las desviaciones que ocurrieron alrededor de la falla, terminaron generando como consecuencia final una causa física que es el componente que se daña. Pero esa no es la causa. La causa puede provenir de una desviación de procesos, de una desviación de operaciones. Entonces, si tú no convocas, por supuesto, que operaciones y el proceso de estas reuniones, no salen hipótesis de ese lado. Entonces, justamente la recomendación de esto es que tiene que haber un equipo multidisciplinario atacando este tipo de problemas. Y lo ideal que sería que la organización, porque tú puedes generar una metodología que cubra todos los procesos. Nosotros, por ejemplo, en nuestras instalaciones petroleras teníamos un método que era un método genérico para todo. Cuando digo para todo, había una desviación en calidad, salía un método, pero ¿cuál era el método? El mismo que aplicábamos nosotros. Que salía una desviación por la parte mecánica, salía un causa raíz, era el mismo método. Que salía una afectación en seguridad y ambiente, una explosión, o sea, era una investigación. Pero ¿cuál era el método? El mismo. Era el mismo árbol de falla. ¿Qué es lo que cambiaba? El evento iniciador.
El evento iniciador puede venir por el lado de calidad, puede venir por el lado de seguridad, puede venir por el lado de mantenimiento, puede venir por cualquier lado. Y básicamente, entonces lo que iba cambiando era el rol del facilitador. Si aparecía un evento cuyo evento inicial estaba asociado con mantenimiento, normalmente eran los ingenieros de confiabilidad o alguien de mantenimiento el que lideraba el grupo, pero él convocaba a las distintas áreas. Si aparecía lamentablemente una falla, por ejemplo, con seguridad o una explosión, ¿quién era el facilitador? Alguien de seguridad, pero él convocaba también a mantenimiento de operaciones para aplicar la misma metodología. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que cuando entonces tú normalizas y estandarizas el método, entonces tienes una base de datos única para cualquier tipo de efecto en la producción, en la operación, en la seguridad o en el ambiente. Entonces haces mucho más efectivo la aplicación de una técnica. Entonces evita que cada grupito tenga como su propia metodología, ¿no? Eso se puede integrar hoy en día en generar un método único. Claro, esto no es fácil porque al principio tienen que generar consenso. ¿Y quiénes son los que generan el consenso allí? Tienen que traer al gerente. Primero, tienen que traer al gerente de seguridad, al de calidad, y ellos arriba tienen que discutir. Y entonces alguien le va a tener que explicar a ellos arriba primero que hay un método que puede cubrir todas las áreas. Y después que los gerentes están convencidos arriba, claro, entonces ellos van a entender el mensaje y básicamente van a formar grupos para utilizar o para desarrollar un único procedimiento de análisis de fallo. ¿Qué pasa cuando hay una metodología establecida, pero la empresa decide contratar a una empresa o al mismo proveedor para que haga la causa raíz y ellos vienen con otra metodología? Fíjate, esta metodología cubre dentro de su procedimiento que, por ejemplo, cuando estamos en la etapa de la validación de las hipótesis, aquí tenemos que convocar acá. Uno de los que deben formar el grupo de trabajo, ¿quiénes son? Los fabricantes, los representantes técnicos, porque ellos tú tienes que escucharlos, además, ellos te pueden ayudar a validar hipótesis. Ahora, normalmente cuando tú traes a un tercero, que es el que supuestamente un fabricante hace causa raíz sobre ese evento, ahí tiene a haber muchas limitaciones. Primero, si solo lo hace él con su gente y nadie participa de este lado, los que están operando y manteniendo, ese análisis normalmente sale sesgado. Y entonces normalmente solo se van a plantear hipótesis que normalmente pone el fabricante y normalmente son hipótesis que no tienen que ver con diseño, porque él no se va, por supuesto, a autoflagelar el mismo colocando una hipótesis que es un error del fabricante. Entonces son normalmente análisis que son ineficientes. Entonces la recomendación, claro que puedes tercerizarlo, pero si tercerizas esta parte del análisis, dentro del procedimiento que tiene que haber una cláusula que diga ese análisis no lo hace usted solo con personal suyo, usted tiene que convocar al personal de la operación, al personal de mantenimiento, usted simplemente va a liderar el análisis, porque forma parte de una de las actividades que se está contratando, pero el análisis tiene que ser cubierto por todas las áreas. Entonces, bueno, ahí simplemente lo que va a cambiar es que, bueno, el facilitador, ¿quién es? Bueno, un representante de la marca o del equipo que estás utilizando, pero él tiene la obligación de participar con todos. Y claro, y la idea que participen todos es que los otros justamente se conviertan en ¿qué? Como en auditores indirectos, que no se vaya esto por un solo camino. Que entonces, bueno, que hay fallas por diseño, hay que colocarlo. Porque si lo hace el fabricante nada más, no lo va a colocar. No, porque la falla de diseño, es el problema de nosotros. Entonces la idea es que sí puede hacerse de esa manera, pero tiene que tener un protocolo, un procedimiento que exija a ese fabricante que tiene que involucrar a las otras partes, porque si no, lamentablemente esos análisis son... Es decir, usted lo que va a estar viendo solo es una cara de la moneda, y es la que le interesa al fabricante. Y entonces no va a estar viendo las causas reales, probablemente, del evento de fallo que está analizando. O sea, lo que nos pasó es que teníamos una falla y nosotros como, digamos, cliente empezamos a hacer análisis de causa raíz. Y del otro lado también el, digamos, el representante de la marca hizo. Entonces lo que hicimos es contratar a un tercer especialista en análisis de causa raíz para que lidere y nos involucre. Claro, pero bueno, eso sí es común, que traigas un tercero que pase por el facilitador, pero el tercero tiene que convocar a todos. Ahora, por supuesto, ese tercero puede venir con una metodología, o bueno, si ustedes tienen una metodología hecha en casa, ustedes pueden ahora decirle a ese tercero, no, pero yo quiero que tú me apliques la metodología que yo he desarrollado, porque eso también puede ocurrir. Entonces ahí por supuesto lo que va a venir, probablemente tienen que más o menos ver cómo lo hace usted, y entonces él se va a convertir, él va a ser como un juez, dirigiendo el juicio donde van a participar todos los distintos actores. Pero ya sea que utilices tu metodología,
que utilice la metodología que traiga o la del fabricante. Lo importante es que en esa aplicación participen todos y que se abran las puertas para entonces manejar hipótesis por todos lados, que pueden venir del lado de diseño, del lado de la operación, del lado de mantenimiento, de la instalación, porque la idea es conseguir la causa real. Entonces, de esa manera, pues, sea quien sea el que lo haga, si las reglas están bien definidas, normalmente estos análisis van a funcionar. Cuando se llega a la conclusión, eso se agrega a todos los modos de falla, ¿no? A tu tabla de modos de falla. Claro, ya después, por supuesto, que hace la investigación, que hace el árbol de falla, que supuestamente consigue los modos, pero uno lo que hace es que ahora contrasta si esos modos de falla que conseguiste aquí los tienes metidos en tu catálogo. Claro, Si no los tienes, los adicionas. a mí me pasó que en el manual de un fabricante del equipo te sale su modo de falla y en su conclusión llamar al diseñador. Llamar al diseñador, no te puedes poner esto. Sí, eso por supuesto no es una recomendación que sea muy eficiente. Luego, para cerrar esta parte de causa raíz, bueno, al final, estas metodologías bien implantadas, bien llevadas a cabo, bien desarrolladas, donde entonces se conforman esos grupos multidisciplinarios para hacer todas estas investigaciones. Bueno, en términos generales, ¿cuáles son los beneficios que pudiésemos obtener? El primero de ellos es la confiabilidad. Si todo análisis causa raíz bien desarrollado, a lo primero que le va a pegar es a qué. Por ejemplo, al indicador que vimos ayer, la frecuencia de falla. Que tenías un escenario antes del análisis causa raíz que la falla te estaba ocurriendo 10 veces al año, por ejemplo. Aplicaste la investigación, hiciste el árbol, conseguiste las causas y emitiste una recomendación. Bueno, ¿cuál es el primer indicador que debe mejorar? El mean time to failure. De 10 fallas, imagínense que después que hicimos las recomendaciones y las implantamos, logramos, por ejemplo, bajar de 10 a 4 fallas al año. Por lo menos te puedo decir, bueno, que ese análisis causa raíz ha logrado ¿a qué? A incrementar el mean time to failure. Porque ahora estás reduciendo un escenario de 10 fallas a 4 fallas. Pero la idea no es quedarse solo midiendo la confiabilidad. Ahora, ¿qué tengo que medir adicionalmente? Rentabilidad económica. Sí, porque por un lado, claro, está bien, logré reducir en un 60% el número de fallas, de 10 a 4. Pero ¿cuánto representa esto en valor económico? Porque la solución tiene un gasto, tiene un costo. Que se valore. Claro. O no vaya a ser que lo que le metiste en términos de gasto a la solución, cuando lo comparas contra lo que venías gastando por la falla, es mucho más que lo que pagabas por las 10 fallas. Entonces, claro, es como decir, bueno, este análisis de causa raíz es cierto, me mejoró la confiabilidad, pero era más barato seguir conviviendo con las 10 fallas. Porque nadie se puso a evaluar el costo exagerado de la solución. Entonces tiene que haber una balanza. Claro, yo quiero mejorar confiabilidad, pero mejorar esa confiabilidad tiene un costo. Y la mezcla entre esa mejora de la confiabilidad y el costo, pues tiene que ser mucho más bajo que lo que yo gastaba anteriormente en la falla. Entonces, bueno, eso es lo que al final llamamos el modelo costo-riesgo-beneficio. Poner en una balanza la parte de confiabilidad y la parte económica. Y bueno, por supuesto, todo análisis causa raíz bien desarrollado, aspectos de seguridad, aspectos ambientales. ¿Por qué? Porque ya al mejorar la confiabilidad, pues ¿qué hacemos? Exponemos a las personas a menos eventos. Bueno, que tenga, por ejemplo, un producto contaminante o inflamable y el producto está asociado a un sello, por ejemplo, entonces venía fallando 10 veces al año. Y entonces ahora usted lo reduce de 10 veces a una vez al año. Bueno, usted está reduciendo 10 veces menos la función del riesgo. Imagínese usted que ese producto consigue un punto caliente y hay una explosión. Bueno, ahora usted ha disminuido 10 veces ese posible escenario. Entonces también todo análisis causa raíz bien hecho también te ayuda en términos de exposición al riesgo, disminuir esa exposición al riesgo. Y finalmente, aspectos que no tienen que ver con la parte económica, porque claro, siempre estamos muy enfocados, por supuesto, a pegar a la parte económica, a mejorar, a ahorrar, a optimizar en términos económicos. Un aspecto interesante del análisis causa raíz es que después que usted los procedimenta, después que tiene definido el paso a paso, imaginen que usted comienza a crear una base de datos. Imaginen que esa base de datos, bueno, usted la tiene ordenada. Cada falla, entonces usted tiene bien definido el árbol, los modos, las causas, las hipótesis, cómo lo validaste. Y eso queda, por ejemplo, en un reporte. Y el reporte es el mismo. Entonces usted comienza a generar como una especie de biblioteca de fallos. Y bueno, ¿para qué va a servir eso? Eso tiene varios usos. Uno, por ejemplo, adiestramiento de las personas. Por ejemplo, cuando te llega un mecánico nuevo, un operario nuevo, y ya te tienes, por ejemplo, 2 años de haber hecho cientos de análisis de fallas en toda la planta, y todo eso está documentado.
uno es el manual. Claro, y entonces tú le puedes decir, por ejemplo, al técnico nuevo, mira, usted viene a trabajar en la planta X. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Bueno, usted va a entrar, por ejemplo, en la intranet de la empresa y hay un área que se llama análisis de causa raíz y ahí están colocados por planta y por año todos los análisis de falla de los últimos 3 años. Usted va a la planta, por ejemplo, qué sé yo, planta de hidrógeno. Ok, usted va a entrar a la área de planta de hidrógeno y baje todos los análisis de falla de los 3 años anteriores, porque usted va a trabajar en esa planta y ¿qué va a hacer usted con eso? Póngase a leerlo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que usted cometa los mismos errores que se han venido cometiendo allí. Entonces, claro, esa persona que llega nueva a la planta, no, claro, van a haber cosas nuevas para él, pero bueno, él no tiene por qué esperar que ocurra una falla para darse cuenta, no. Ya las fallas están documentadas, entonces simplemente va a leer de cosas con las que él va a tener que convivir también, pero ya está preparado frente a esa falla. Entonces, eso es lo que se llama gerenciar el conocimiento. Y no solo eso, imagínense ustedes ahora ya, después que tengan consolidado una base de datos de análisis de fallas. Ustedes son supervisores en un área específica, ¿no? Que me ocurrió una falla en la bomba tal, en el sello tal. ¿Y qué es lo primero que hace usted? Bueno, se va, por ejemplo, al software de mantenimiento, coloca una palabra guía, supongamos que la información está metida dentro del software de mantenimiento. Y entonces coloca, bueno, bomba flow server. Y entonces me pide al sistema que busque en el archivo donde están los reportes de falla, donde aparezca el término flow server. Entonces, bueno, el sistema consigue 5 informes técnicos donde aparece flow server. Y luego, la falla que tú tienes, sellos, específicamente John Crane, entonces colocas John Crane. Entonces salen de los 5 informes en 2, aparece John Crane. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, bajas el informe. Y al bajar el informe, entonces lo primero que ves, en la parte inicial, bueno, el volumen de control, dónde fue la falla, los que participaron, las fechas, las reuniones que se hicieron, ves el árbol de fallas, ves las hipótesis. Pero lo primero que vas a ver quién es, el facilitador del grupo. Oye, mira, pero esta falla ocurrió hace 4 meses atrás, la analizó esta persona, por ejemplo, este supervisor, bueno, yo lo conozco. O tienes el teléfono allí, ¿qué hace? Bueno, levanta el teléfono y lo llama. Y mira, tú tuviste un problema con las bombas flow server, los sellos tal, ¿sí? Y claro, entonces tú no tienes que arrancar tu investigación desde cero. Claro, no es que la vas a copiar, pero ya tienes un antecedente. Es más, cuando arranques tu investigación, aquí es el primero que vas a traer a ese facilitador que participó. Y es más, parte del árbol de fallas lo puedes tomar, porque por ejemplo es la misma bomba, los mismos componentes, ¿y qué es lo que va a cambiar? Probablemente el contexto operacional. Entonces tú te dedicas a eso, entonces los análisis se comienzan a reducir, porque no le tienes que dedicar la misma cantidad de horas, porque ya previamente tienes antecedentes. O es más, imagínense que coincidan las condiciones, el tipo de falla, las hipótesis. Bueno, probablemente ¿qué puedes hacer? Hasta replicar la posible solución. Entonces, eso te va a ayudar justamente a manejar una base de datos que va a potenciar el conocimiento. Y lo otro, comienzas a consolidar el conocimiento de la organización y sobre todo, ¿qué va a pasar también? Evitas la pérdida de información, sobre todo de las personas que tienen mucha experiencia, que después de 20, 25 años se jubilan y esa base de datos de cada persona se pierde, porque no queda documentada en ningún lado. En cambio, cuando tú haces un análisis causa-raíz, ¿a quién traes a esta investigación? Al mecánico de 20 años, al operador de 25 años, y en realidad, ¿qué es lo que estás recopilando? La información de esa persona. Entonces, esa información queda recopilada en un documento. Entonces, cuando esa persona se te vaya, pues no pierdes toda la información. Parte de su conocimiento queda allí. Entonces, digamos, eso tiene muchas ventajas que son como ventajas extracurriculares del método. No es lo que yo voy a calcular económicamente, no es la confiabilidad, no, es un valor agregado básicamente a conocimiento, que lo tienes allí y, bueno, y lo debes aprovechar. Entonces esos son factores que uno esperaría pueda uno tomar como provecho de las mejoras que se obtienen de un proceso de implantación del análisis causa-raíz. En resumen, para esta metodología entonces la idea es que la empresa consolide un método único, genere un procedimiento estandarizado y bueno, y sea capaz de generar esa integración de grupos de trabajo, grupos de personas para analizar la falla. Si eso se logra hacer, se logra ordenar y se logra implantar, normalmente es muy probable que tengamos no solo beneficios técnicos, sino que también generemos o capitalicemos beneficios económicos a la hora de implantar este tipo de metodología de análisis de causa-raíz. Ok. Una vez que se ha consolidado un proceso de análisis